Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, y hoy tenemos una bomba. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy va a dar mucho que hablar. Hoy vamos a desentrañar con pelos y señales un romance secreto que ha estado oculto durante años, un romance que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. ¿Están listos? Porque hoy destapamos la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, envueltos en un torbellino de amor y secretos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tendrán la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. La historia que vamos a contarles hoy es de esas que parecen sacadas de una telenovela. Dos jóvenes talentosos, guapos a rabiar y con una química explosiva. A Atay Ulusoy, el galán que nos robó el corazón con su papel en Medcezir, y Serine Sarıkaya, la belleza cautivadora que nos enamoró en Fi. Juntos, dos titanes de la actuación turca. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué se cocía realmente entre ellos? Durante años, los rumores han sido constantes. Sus apariciones juntos, sus miradas cómplices, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Pero tanto Atay como Serine siempre han mantenido una postura firme: somos solo amigos. Una respuesta que, como buenos chismosos, nunca nos hemos creído del todo. Pero ahora, gracias a nuestras fuentes internas, hemos descubierto la verdad. Un romance secreto, una relación que se desarrolló en la más estricta intimidad, lejos de los focos y las cámaras. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? ¿Y qué pasó para que terminara? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Según nuestras fuentes, la chispa entre Atay y Serine saltó durante una sesión de fotos para una importante revista. Ambos ya eran nombres reconocidos en el mundo del espectáculo, pero esa sesión en particular marcó un antes y un después. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual evidente. Los que estuvieron presentes en el set recuerdan miradas intensas, risas nerviosas y una conexión innegable. No era una simple camaradería entre colegas, era algo mucho más profundo, una electricidad que recorría el ambiente cuando sus miradas se cruzaban. El fotógrafo, un veterano de la industria que ha capturado la esencia de innumerables celebridades, comentó en privado que nunca había visto una conexión tan fuerte entre dos personas frente a su lente. A partir de ahí empezaron a coincidir en eventos, fiestas y reuniones sociales. Al principio, todo era discreto, conversaciones casuales, intercambios de mensajes. Pero poco a poco la relación fue evolucionando. Empezaron a salir juntos, a cenar a solas, a compartir momentos más íntimos. Todo, por supuesto, en el más absoluto secreto. Sus primeras citas fueron en lugares poco concurridos, restaurantes escondidos en los callejones de Estambul, lejos del brillo y el glamour de los locales de moda. Se disfrazaban con gorras y gafas de sol, intentando pasar desapercibidos, aunque su fama hacía casi imposible que nadie los reconociera. Esas primeras conversaciones, susurros al oído entre la música y la risa, fueron sembrando la semilla de una relación que florecería en la oscuridad. ¿Por qué tanto secretismo? Pues bien, ambos tenían mucho que perder. Atay en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, protagonizando una exitosa serie tras otra. Una relación pública podría haber dañado su imagen de galán soltero y conquistador. Las agencias de relaciones públicas, siempre tan cautelosas, le aconsejaron mantener su vida amorosa en la sombra, al menos hasta que la serie terminara. Una novia oficial podría alejar a sus fans más devotas, aquellas que soñaban con ser la elegida. Serine, por su parte, también estaba enfocada en su carrera y no quería que su vida personal eclipsara su trabajo. Había luchado mucho para ser reconocida por su talento actoral y no quería que su relación con un galán famoso definiera su trayectoria. Además, ambos eran conscientes de la presión mediática y del escrutinio público al que estarían sometidos si su relación salía a la luz. La prensa del corazón turca es implacable, y no dudarían en seguir cada uno de sus movimientos, inventando historias y creando dramas donde no los había. Así que optaron por el camino del secreto.
Citas discretas en lugares alejados del bullicio de Estambul, viajes a destinos exóticos donde podían pasar desapercibidos, mensajes encriptados y llamadas a horas intempestivas. Una vida de espías, vamos. Pero el amor, como dice el refrán, no entiende de razones. Y aunque intentaron mantenerlo en secreto, la verdad es que algunos detalles escaparon a su control. Sus amigos más cercanos, aquellos en quienes confiaban ciegamente, eran los únicos que conocían la verdad. Pero incluso ellos, bajo juramento de silencio, dejaron escapar pequeños detalles que alimentaron los rumores. Un comentario casual en una entrevista, una foto borrosa en una fiesta privada, pequeñas migajas que los chismosos profesionales como nosotros supimos aprovechar. Recuerdo una vez, durante un festival de cine en el extranjero, que ambos fueron vistos juntos en un restaurante. Intentaron pasar desapercibidos, sentándose en una mesa apartada y evitando el contacto visual con el resto de los comensales. Pero claro, con la suerte que tengo yo, justo estaba cenando en el mismo restaurante. Y aunque intentaron disimular, era evidente que había algo más que amistad entre ellos. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, todo delataba un romance incipiente. Pedí una botella de vino y me hice el distraído, pero no perdí detalle de cada uno de sus gestos. Él le tomaba la mano por debajo de la mesa, ella le acariciaba el pelo disimuladamente. Era evidente que estaban enamorados. Y no fui el único que se dio cuenta. Otros periodistas y fotógrafos también empezaron a sospechar. Pero Atay y Serine eran maestros del disimulo. Cada vez que se les preguntaba directamente sobre su relación, negaban rotundamente cualquier vínculo romántico. Somos solo amigos, repetían una y otra vez. Pero esa frase tan repetida y tan poco creíble, se convirtió en una señal de alerta para los chismosos como nosotros. Sabíamos que algo se escondía detrás de esa fachada de amistad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre sale a la luz. Con el tiempo, la presión mediática se hizo insoportable. Los rumores se intensificaron, las fotos robadas empezaron a circular por las redes sociales, y la vida de Atay y Serine se convirtió en un infierno. Los paparazzi los seguían a todas partes, acechando en cada esquina, esperando capturar una imagen comprometedora. Sus teléfonos estaban intervenidos, sus mensajes interceptados. Era una persecución constante que los consumía por dentro. Además, la relación en sí misma empezó a deteriorarse. El secretismo, la falta de libertad, la presión constante, todo eso empezó a pasar factura. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, los celos más intensos, y la confianza mutua empezó a desvanecerse. La paranoia se apoderó de ellos. Sospechaban de todo el mundo, incluso de sus amigos más cercanos. La relación, que había comenzado como un cuento de hadas secreto, se había convertido en una pesadilla. Finalmente la relación llegó a su fin. No hubo un anuncio oficial, ni un comunicado de prensa. Simplemente dejaron de verse. Cada uno siguió su camino, intentando olvidar lo que había pasado. Pero la verdad es que el romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya dejó una marca imborrable en sus vidas. Una cicatriz que, aunque intenten ocultar, siempre estará presente. Y ahora, años después, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿podría haber una segunda oportunidad? ¿Podrían Atay y Serine retomar su relación? La verdad es que es difícil saberlo. Ambos han cambiado mucho en estos años. Han madurado, han crecido profesionalmente y han aprendido de sus errores. Atay ha explorado nuevos caminos en su carrera, alejándose del estereotipo de galán de telenovela y demostrando su versatilidad como actor. Serine ha consolidado su posición como una de las actrices más respetadas de Turquía, asumiendo roles complejos y desafiantes. Pero, ¿sigue existiendo esa chispa entre ellos? ¿Siguen sintiendo lo mismo el uno por el otro? Algunos dicen que sí. Que las miradas que se dedican cuando se cruzan en eventos públicos delatan una conexión que nunca se ha extinguido. Esas miradas furtivas, esos gestos sutiles, son la prueba de que el amor, aunque dormido, sigue vivo en sus corazones. Otros, en cambio, creen que es imposible. Que el pasado es pasado y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Que las heridas son demasiado profundas para sanar y que la confianza, una vez rota, es imposible de reconstruir. Sea como sea, lo cierto es que el romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es una de las historias más fascinantes del mundo del espectáculo turco.
Una historia de amor, secretos, mentiras y decepciones. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Es una leyenda urbana de la farándula, un rumor persistente que nunca termina de extinguirse. Y mientras haya un mínimo atisbo de esperanza, los chismosos como nosotros seguiremos alimentando la llama de la especulación. Y hablando de dar que hablar, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Atai y Serini deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos. ¿Creen que el destino los volverá a unir? ¿O que su historia de amor está destinada a permanecer en el pasado? Y bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que toda esta información viene de nuestras fuentes internas, pero como siempre, hay que tomarlo con una pizca de sal. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que es verdad y lo que es mentira. La realidad y la ficción se entrelazan constantemente, creando un laberinto de rumores y especulaciones donde es difícil distinguir la verdad de la mentira. Pero eso es lo que hace que este mundo sea tan fascinante. Hoy hemos destapado el romance secreto entre Atai Ulusoy y Serini Sarkaya, una historia llena de pasión, secretos y decepciones. Hemos explorado los motivos por los que mantuvieron su relación en secreto, las dificultades que enfrentaron y las posibles razones de su ruptura. También hemos planteado la posibilidad de una reconciliación, dejando a nuestros espectadores con la interrogante de si este romance podría tener una segunda oportunidad. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Ahora quiero pedirles un favor, déjenme sus comentarios abajo, díganme qué les pareció este vídeo, qué otros chismes les gustaría que investiguemos, y qué opinan sobre la relación entre Atai y Serini. Quiero saberlo todo. ¿Hay algún otro romance secreto que les gustaría que desenterráramos? ¿Algún escándalo oculto que les quite el sueño? No duden en compartir sus inquietudes con nosotros. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre tendrán la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que sigan los chismes. Porque mientras haya celebridades y secretos, siempre habrá algo de qué hablar. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo. Adiós.